Bueno, listo, ahí se está grabando. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. Ah, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, se viste de gala para dar bienvenida a a la doctora Rosario Sánchez. Es pues toda una personalidad en en el mundo de la hidrología, de los acuíferos transfronterizos. Ponerme a leer acá su currículum me llevaría buen rato. Simplemente que sepan que esta es una actividad que realiza la Facultad de Ingeniería para vincular a los investigadores de renombre nacional e internacional con los alumnos. Y con los maestros de aquí de nuestra universidad. Entonces, bueno, pues ya hemos platicado un poquito con la doctora Rosario. Va a tener más o menos unos 40 minutos para platicarnos, para realizar su ponencia, y posteriormente vendrá una sesión ahí de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, le cedo la palabra, doctora. El micrófono es suyo. Bienvenida. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas por allá de Chihuahua, que ahorita me estoy dando cuenta que tenemos la misma hora. Qué bueno, porque pensé que iba a estar o atrasada o adelantada. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por el interés en el tema, eh, sobre todo en algo que es tan sensible hoy en día, en las condiciones de sequía que todos sufrimos, no nomás Chihuahua. Esto es un fenómeno regional, incluso mundial. Y agua subterránea, sobre todo las aguas compartidas, se convierten en un elemento estratégico, en un elemento muy sensible desde el punto de vista de disponibilidad de agua. Y yo voy a platicar lo que a mí me compete, son los acuíferos compartidos entre México y Estados Unidos. Es en lo que yo dedico una gran parte de mi tiempo. Y lo que eso representa tanto para las condiciones actuales como para la relación binacional, incluso para el propio tratado, que me parece importante, por lo menos platicarlo, ¿no? Me gustaría tener una opción de discusión, de escucharlo, sus puntos de vista también, no nomás el mío. Voy a tratar de hacerlo eficiente, utilizar el tiempo eficientemente, presentar lo que hemos hecho. Hasta el día de hoy en cuanto a acuíferos transfronterizos. Y bueno, después de escuchar sus preguntas. La primera pregunta que me gustaría, que siempre me hago, ¿no? Es una pregunta hacia mí y luego hacia la audiencia. ¿Por qué nos debe importar este tema? ¿No? Y yo sé que por ahí estaba el mapa completo y está bien. Vamos a hablar del mapa completo de acuíferos transfronterizos, pero la importancia, las implicaciones de esto es lo más importante hacia el futuro. Voy a tratar de caminar, si me deja mi computadora. Ok, perdón que algunos de estos cuadros estén en inglés. Cuando los hice originalmente, no le di opción de editarlo, pero os voy a platicar. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿No? Por el agua, las aguas compartidas subterráneas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Bueno, de acuerdo a la UNESCO, el 50% de la población mundial, 50% de la población mundial se va a encontrar ubicada en áreas de escasez para el 2050, 25 años de ahora. 2 de cada 5 personas dependen de aguas compartidas entre uno o más países en el mundo. Estos son números mundiales. De esas 2 a 4 o 5 personas, el 40% de la población del mundo depende de acuíferos transfronterizos para necesidades de uso potable y domésticas. Estamos hablando de cerca de la mitad de la población mundial depende de recursos de agua subterránea compartidos. Sabemos que el agua superficial escasea en todas partes del mundo y por lo tanto hay muchísima más presión sobre agua subterránea y por ende sobre agua subterránea compartida con otros países. Y ahorita vamos a hablar de lo que sigue. ¿Qué implica esto? Bueno, pues de aproximadamente 275 cuencas
compartidas a nivel mundial, tenemos alrededor de 3.000 acuerdos internacionales sobre administración de aguas superficiales, ¿sí? Ahora, cuando se trata de acuíferos, hasta el día de hoy tenemos, dependiendo de la fuente también, entre 470 o 600 acuíferos transfronterizos identificados oficialmente hasta el día de hoy, y no tenemos más de 7 acuerdos de administración. No, y no son de administración. 3 son solamente de compartir información. El único realmente que es de administración es el Genovés, compartido entre Francia y Suiza. Y el reciente que se acaba de firmar del acuífero guaraní en Sudamérica, que todavía estamos viendo cómo va a funcionar. Son los únicos 2 de 600, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que este no es un problema solamente de México, Estados Unidos, este es un problema mundial. Es la tendencia, la invisibilidad del agua subterránea, obviamente, lo que impacta a todas partes. Si hablamos específicamente de la frontera, México-Estados Unidos, aproximadamente 15 millones de personas dependen, viven, perdón, en las ciudades fronterizas. La mitad de esa población, estamos hablando de 7 millones más o menos, dependen única y exclusivamente de agua subterránea compartida. Eso sin considerar las condiciones de escasez. Se dice que fácilmente puede incrementar entre 9 y 10 millones de personas en la frontera, en condiciones de sequía, que dependen únicamente de los acuíferos transfronterizos para uso potable y doméstico. Esto nos habla de que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Es una presión mundial importantísima y obviamente también regional. En las ciudades fronterizas, la mayor es entre Texas y México. Eso es donde se identifica el mayor nivel de dependencia al agua subterránea, con aproximadamente casi 750,000 habitantes en la región fronteriza de Texas, seguido por Arizona, 700,000, California y Nuevo México, ¿no? Estamos hablando ahorita del caso de Estados Unidos, cerca de 2 millones de personas del lado de Estados Unidos, que es el 30% de ese 7 que les hablaba, dependen de aguas subterráneas transfronterizas, y en México es 4.2 millones de personas dependen únicamente de aguas subterráneas fronterizas para uso doméstico. Y esa cifra solamente puede incrementar. Esa es la verdad. Ahora tenemos un problema en la ruptura del modelo de administración de recursos en la frontera. Lo sabemos todos, sabemos lo que ha batallado, lo que seguirá batallando México para cumplir con los acuerdos del 1944. Sabemos que las condiciones climáticas no ayudan. Sabemos que ya no podemos utilizar el mismo modelo, ¿no? De los últimos, desde 1944, ya en los 90 ya estaba un poco rebasado, ya estaban los signos ahí de que el sistema ya no funcionaba. Entonces ahorita estamos viviendo un quiebre del antes y después, hacia cómo va a ser la distribución. Se habla más de que la crisis, más que climática, pues es una crisis de disponibilidad de agua dulce y por lo tanto alimentaria. Esto no solamente a nivel regional, esto es a nivel mundial, y con ello el crecimiento del valor estratégico del agua subterránea en todas partes del mundo. El futuro, ahí en unos cuantos años, ustedes pueden ver los rojos, México, Estados Unidos, Chile. Es claro, ¿no? La parte sur de Asia, la parte norte-sur de África, básicamente la mitad de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones no son buenas. Hablando de la frontera, sabemos que la población fronteriza se duplicará en 30 años. También sabemos que hay cosas que no van a cambiar. Sabemos que el comercio y la dependencia económica entre México y Estados Unidos pues, supera 1.000 millones de dólares cada día. Cada día, no es algo que se vaya a detener. Si la frontera fuera un solo país, es considerada la quinta, la cuarta potencia mundial. No va a dejar de crecer. El 20% de los empleos en los Estados Unidos está ligado al comercio en la frontera. Sabemos que el uso municipal de agua se va a incrementar en un 100% en los próximos 50 años y un 40% en la parte industrial.
Sabemos que ambas cuencas quiero decir Río Colorado y Río Bravo, están sobreasignadas. Es más, hay más agua en papel que en la realidad. Sabemos también que el clima no ayudará a los pronósticos del panel intergubernamental de cambio climático. Pues, obviamente las proyecciones son mayores sequías, el aumento de la desertificación, la disminución de la precipitación que se consideraba ser variable, por lo tanto incierta, y el aumento de la temperatura, que ahí no, parece que no hay de otra. La nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, estas son algunas fotografías de hace 2 años, en el lago Yangtze, en el río Yangtze, perdón, de Asia, Lake Mead, que es el que surte de agua México y Estados Unidos, en el río Colorado, que no ha mejorado, obviamente. Este es el Big Bend, en la parte del Río Grande, en la parte del Cañón de Santa Elena, por ejemplo, en el 2022, había más o menos unos 100 millas, ¿no?, de lecho seco, donde nosotros usualmente andábamos haciendo canoeing. Pues ya es común encontrar este tipo de espacios para canoeing ahora, ¿no? Esto no ha cambiado mucho del 2023 a la fecha. Estas son el agua asignada, water allocations, lo que México le ha dado a Estados Unidos, de acuerdo al Tratado del 44 en el ciclo actual, pues no supera el 30% de lo que debería de llevar pues este es el penúltimo año, ¿no? El próximo ciclo se cierra el año que entra. Las condiciones no mejoran. Acaba de ver apenas ayer los niveles de la presa de la Amistad, que están al nivel de cuando se construyó, al 16%, 13% creo está el nivel de la presa Amistad al día de hoy. Sabemos que el río Bravo es una de las 10 cuencas que se encuentra en mayor estrés en el mundo, de acuerdo a la UNESCO. Sabemos que el caudal ha perdido 80%, 83% del flujo natural de los últimos 100 años a la fecha. O sea, básicamente el río Bravo ha sufrido una sequía inducida, ¿no?, presente en los últimos 100 años. Abastece de agua a 7 estados de 2 países, es fuente de agua para 15 millones de personas. Y como ya comenté, las precipitaciones seguirán siendo inciertas. Si hablamos de la cuenca del Colorado, por ejemplo, para un margen de comparación, que no se encuentra, por supuesto, en ninguna mejor condición, es fuente de agua para 40 millones de personas, y esos son datos conservadores, compartido por 9 estados, 2 países, récords excepcionales en los niveles del lago Mead y Lake Powell. El consumo de agua, de acuerdo al Plan de Contingencia Federal de los Estados Unidos, se debe reducir entre un 25 y un 30% para evitar el día cero, ¿no? Esto es en la cuenca del Colorado, ustedes ya saben. Bueno, no sé si sepan, pero ya hay una revisión ahí de las minutas, la minuta 323. Son reasignaciones, básicamente recortes a la distribución de agua de la cuenca, incluido México, obviamente. El Valle de San Joaquín, que es uno de los más ricos, hablando de agricultura en la cuenca, ha reducido por lo menos ya 500,000 de acres de tierras, y tiene que reducir más en los próximos 5 años, con todo lo que eso implica desde el punto de vista económico, ¿no? Y de valor y de seguridad alimentaria. Recuerden que California provee de alimentos, el 90% de los alimentos durante el invierno a los Estados Unidos, a todos los Estados Unidos, de la canasta de alimentación, ¿no? Entonces eso nos habla de la presión sobre el recurso, la presión sobre la cuenca y la necesidad inmediata de hacer cambios, ¿no? Está viviendo la peor sequía en los últimos 2.200 años, que llevan 20 años, y yo creo que así van a continuar. Igual la cuenca del Bravo, ¿no? Las predicciones no son mejores. Y bueno, estas implicaciones del agua superficial obviamente está conectada con el agua subterránea, y se prevé una reducción del flujo base de agua subterránea en un 30%. Obviamente con las implicaciones que eso indica, ¿no?
Sí, el agua subterránea es clave para la resiliencia, es mucho más resiliente que el agua superficial. Sin embargo, también mucho más sensible y mucho más complicada de estudiar, ¿no? Sobre todo en la frontera que hay tanta necesidad de información y de mayor investigación. Su omisión sigue siendo omitida en las pláticas binacionales, tanto por condiciones legales como por condiciones políticas, por falta de información, etcétera. Pero eso ha limitado mucho las estrategias, ¿no? Para hacer frente a la sequía y a la escasez generalizada en la frontera. Yo creo que eso es un TikTok, es una bombita de tiempo ahí, esperando, ¿no? Esperando algún día ser liberada, para bien o para mal, pero va a tener que ser liberada, eso no nos queda duda. ¿Por qué? Porque genera muchísimas más estrategias, ¿no? Y porque de ahí van a venir los recursos. Están viniendo los recursos, no es como que el agua subterránea no la estemos utilizando en la frontera, independientemente que esté regulada o no. El uso conjunto de agua, la administración conjunta de agua subterránea, lo que es el Surface Groundwater Interactions o el uso administrado de aguas subterráneas y agua superficial al mismo tiempo es una de las estrategias más importantes implementadas a nivel mundial, consideradas a nivel mundial, pero necesitan muchísima más información, un conocimiento específico que a menudo no está disponible, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia, hasta dónde hemos llegado, dónde empezamos. Esto es reciente. Realmente el agua subterránea entre México y Estados Unidos ha sido un tema reciente de estudio. Y vamos atrasados, ¿no? O sea, ya llevamos un retraso de como de 50 años en el estudio. Hacia antes del 2016, o sea, estamos hablando de no más de 10 años, si ustedes buscaban por ahí los mapas o los acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos, esa imagen que ven ustedes ahí es lo que iban a encontrar, ¿no? Es una imagen de la UNESCO, del ISAR, de lo que existía hasta ese entonces, solo 11 acuíferos reconocidos oficialmente, entre México y Estados Unidos. De esos 11, perdón, solo 4 son considerados prioritarios dentro del programa el TAP, Transboundary Aquifer Assessment Program, que es el programa de evaluación de acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos. Es un programa federal iniciado por el gobierno de los Estados Unidos y después se incluyó la parte mexicana. Pero solamente 4 son reconocidos prioritarios y por lo tanto solamente 4 han recibido financiamiento, algún tipo de financiamiento. Si le agregamos que ya no existe mayor agua superficial para las próximas demandas, las próximas necesidades regionales, y si sabemos que la población se va a duplicar, pues ¿de dónde va a venir el agua? ¿No? ¿O de dónde está viniendo el agua ya? Pues es el agua subterránea. Ahorita no hay de otra, la más barata. En el 2016 hicimos la publicación del primer mapa, que realmente es un primer acercamiento a lo que existía, en realidad. Lo verde significa que tenemos un nivel de seguridad de que esos acuíferos realmente son transfronterizos, o sea, hay impactos de un lado y del otro. De las partes rojas sabemos nada, de las partes rayadas tenemos algo de información. Esto era en el 2016, ¿no? En el 2016 identificamos 36 potenciales acuíferos transfronterizos, pero como les digo, este fue un primer acercamiento. Y lo único que hizo este estudio era poner piezas juntas, ¿no? Sin tomar en cuenta si esas piezas realmente correspondían al rompecabezas. Y no necesariamente. De hecho, este fue una actualización de ese primer acercamiento, ahora sí, utilizando, ahora sí que, como dicen acá en Estados Unidos, from scratch, ¿no? Nosotros delimitamos la frontera o los límites de esas unidades geológicas de acuerdo a la física, no a cada uno de los criterios. México tiene delimitaciones administrativas, hidroadministrativas, digamos, no necesariamente corresponden a las limitaciones físicas de la geología. Y en Estados Unidos cada estado tiene sus propios parámetros.
Texas usa límites geológicos, Arizona usa límites de cuenca, California usa una combinación de las dos, y Nuevo México sí usa también igual límites geológicos. Y por lo tanto, cuando hicimos el primer acercamiento, obviamente estábamos poniendo pedazos que no sabíamos si realmente correspondían a esos o no. En este sí, en este nos fuimos por una sola metodología, por un solo criterio, que es el criterio geológico de la delimitación real, ¿no?, de una unidad geológica entre México y Estados Unidos. Hicimos los primeros mapas geológicos que atraviesan la frontera, completos, ¿no? No se detienen en la frontera, ¿no? Lo hace México como lo hace Estados Unidos. Y el primer esfuerzo que se hizo fue en Texas, ¿no? Texas y México. Ustedes están viendo ahí las diferentes partes. Acá está Juárez, no sé si ven mi mouse, pero Juárez está acá en la parte izquierda norte, la parte del Edwards, aquí está Coahuila, y luego la parte baja del río Bravo. Entre más verde, es mejor potencial de acuífero. Lo rosa indica tenemos mala calidad de agua o mala condición de acuífero, pero los verdes indican que hay potencial de explotación o que se está explotando. El 60% del área compartida tiene buen potencial de acuífero y una calidad de agua moderada a buena. Esto es entre México y Estados Unidos. Perdón, esto fue entre México y Texas. Lo que nosotros hicimos hace un par de años es extender esa metodología al resto del país. Al resto de la región fronteriza, California, Arizona, Nuevo México y los correspondientes de México. Coahuila, bueno, Coahuila ya lo hemos cubierto con Texas, Sonora, Baja California y la parte oeste de Chihuahua. Si ustedes otra vez buscaban mapas geológicos, por ejemplo, de California, estamos viendo California aquí en la parte, esto era lo que encontraban, ¿no? No sabíamos si la unidad de arriba correspondía a la de abajo, la frontera hace sus malabares. Y bueno, nos hicimos la misma metodología para replicar el esfuerzo que habíamos hecho entre México y Texas. Y después del 2021, ustedes pueden encontrar ese mapa, todo esto es público, es accesible. Todas nuestras publicaciones son open access y por lo tanto están disponibles también. Igual los shapefiles y todo eso está también disponible en el portal, que al final les voy a dar el link. Esta es la parte de Sonora, que también se hizo el mismo esfuerzo, la continuidad geológica. Pero fíjense la fecha, o sea, estamos hablando de hace 2 años, 3 años ya, hace 3 años de esto. Por lo tanto, la información es muy nueva, no hay muchos antecedentes sobre esto, y lo que viene, pues cada vez es mayor la necesidad de estudios, ¿no?, sobre esto, la refinación de esto, para qué nos sirve esto, ¿no?, etcétera, etcétera. Esto es Nuevo México. Y estas son las delimitaciones, por ejemplo, de tipo de unidad geológica. No sé qué tanta hidrogeología vean ustedes ahí en la universidad. Yo espero que sí. Sí, ¿verdad? ¿Eso fue un sí? Espero que sí, por favor. Súper importante, súper necesario en estos días, y realmente nuestro país carece muchísimo de ese nivel, de esa formación, ¿no? Yo creo que es muy reciente. Esta es la parte de Nuevo México. Otra vez, aquí ya pueden ver que lo que hicimos es ponerle límites geológicos, ya sea límites verticales, fallas estructurales. Esto ya es geología estructural, ¿no? Hasta dónde llega realmente el acuífero. En el norte, en el sur, este y oeste. Este es el esfuerzo. California a la izquierda, la parte del oeste de Sonora, Arizona. Ustedes pueden ver ahí ya la complicación, ya se puede ver más o menos por dónde, ¿no? Por dónde pueden ser los flujos subterráneos, algunos indicios de eso, y aquí ya es la clasificación. En base a la litología, en base a la hidrogeología, en base a la topografía, incluso utilizamos a veces información de pozos para más o menos identificar tanto la calidad de acuífero como la calidad de agua. Obviamente con la información disponible. Los límites y lo que estamos asumiendo es mucho, ¿sí? Es claro para nosotros que tenemos que utilizar la información que hay,
para poder hacer una evaluación de este tipo, pero sabemos también las limitantes, ¿no? Y que se necesita muchísimo más que esto. Entre más verde, como les dije, es mejor la calidad. Lo rojo indica, ya sea que no hay mucha información o bien que la calidad de agua es mala. Aquí está. Ustedes pueden ver estos verdes de aquí fuertes. Son los acuíferos más importantes, los que sabemos que, y estos dos son los acuíferos prioritarios, por ejemplo, parte del TAP, que les comenté hace un momento, entre Arizona y Sonora. Este es el Santa Cruz, aquí está Nogales, ¿no? Aquí está Tucson, este es el San Pedro, ¿no? La cuenca del San Pedro. Entonces, los dos son parte del Trans-Boundary Aquifer Assessment Program, pero solamente esos dos. Por ejemplo, este, donde está Agua Pietra, donde está Douglas, del lado de Estados Unidos, pues es un acuífero muy, muy importante para la región. Toda esta región depende del 100% de agua subterránea para subsistir. 100%. Aquí está Chihuahua. Ustedes pueden ver aquí zonas que a lo mejor reconocen. Todas estas zonas verdes fuertes son zonas de buena calidad de acuífero, de buena calidad de agua. Ahorita les voy a presentar lo que estamos trabajando ahorita, que es bien interesante para que vean dónde se está concentrando la explotación y dónde podría haber problemas. Y de hecho ya hay problemas de salinidad, sobre todo en esta parte, que ustedes conocen mejor que yo. Y lo mismo ocurre del lado de Estados Unidos. ¿Cómo camino? Ahí está. El mapa completo es este, ¿no? Estamos hablando de 72 unidades hidrogeológicas entre México y Estados Unidos, siguiendo una misma metodología estandarizada a lo largo. Sabemos que por lo menos la mitad tiene buena calidad de acuífero y de calidad de agua con la información disponible. Sabemos que el agua superficial ya no es una opción para las futuras demandas y por lo tanto hay muchísima presión ahorita sobre el agua subterránea. También sabemos que el marco legal es limitado y por lo tanto eleva mucho el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay monitoreo, porque no sabemos lo que pasa del otro lado, no hay límites, porque, por ejemplo, no sé, niveles de contaminación o algo del subsuelo que tuviéramos que estar enterados, ya sea de un lado o del otro, pues no existen esos tipos de protocolos, ¿no? Ni siquiera de limitaciones en el uso. De esas 72 unidades, 23 o 28, los verdes son los que nosotros consideramos efectivamente acuíferos transfronterizos. Quiere decir que tenemos algún nivel de impacto detectado de un lado o del otro. Aquí está Santa Cruz, aquí está San Pedro, aquí está Douglas, aquí está el Valle de Mexicali, que todos conocemos, obviamente. Es una zona muy sensible, increíblemente sensible, dependiente del agua superficial del río Colorado. Tenemos el Edwards, el de Piedras Negras, el Bajo Río Bravo, los Bolsones, Juárez, y ustedes están aquí. Aquí está todo, este es el de Conejos Medanos, la Mesilla, obviamente. La parte norte, muy estratégica desde el punto de vista de agua subterránea. Ahora, esto es lo que viene. Esto no se ha publicado aún, está en proceso de publicación. Yo creo que en un par de meses, ojalá logremos la aceptación como debe ser y publicar esto. Esto, ya después del mapeo, de la identificación, de la delimitación, del primer acercamiento en calidad y cantidad de acuíferos, lo que diseñamos fue, bueno, dentro de esas extensiones, que algunas son muy amplias, ¿dónde están realmente los problemas? ¿Dónde podrían estar los problemas? De posible sobreexplotación, posible impacto binacional y calidad de agua. Entonces les llamamos nosotros áreas transfronterizas efectivas o Effective Transboundary Aquifer Areas o hotspots, ¿no? O sea, ¿dónde me debo de concentrar? ¿Por qué? Porque a veces, si ustedes ven, esta es la extensión completa del acuífero como tal, ubicado en Mexicali, pero si pueden ver, aquí es donde está la fiesta, ¿no? En esta área concentrada, aquí es donde todo ocurre. Para efectos de planeación, para efectos de administración y para efectos presupuestales, pues es importante saber estas áreas de atención,
de priorización. ¿Dónde debo concentrar mis esfuerzos? Pues bueno, este es el objetivo de este acercamiento, ¿no? Aquí está Tijuana, San Diego, no hay de otra, es toda la unidad. Pero, por ejemplo, sabemos que todo lo que está ocurriendo, eh, por ejemplo, esto es importante, pero, no, pero realmente esto difícilmente puede tener un impacto a la parte sur. Pero, por ejemplo, esta parte pues, nos da un indicio de la relación agua superficial, agua subterránea, el grado de dependencia, las actividades que tienen aquí a ocurrir, la sobreexplotación y la posibilidad del cambio de flujo natural de agua subterránea de un lado o del otro. Nos da muchas indicaciones. Esto es en el caso de Arizona, por ejemplo, la parte norte del Santa Cruz, donde está Tucson. Toda esta parte es de presión, pues es un hotspot muy importante, pero si pueden ver, el patrón sigue el flujo de la línea del río Santa Cruz, hasta la parte de México, ¿no? Cruza por Nogales y aquí hay un área muy importante de presión del recurso a nivel transfronterizo que se sabe que tiene implicaciones en ambos lados. Entonces, esta es el área de tensión. Lo mismo en la parte de San Pedro, la parte norte y la parte fronteriza. Son las áreas primordiales de atención. Esta es Agua Prieta, sigue el mismo curso del río Whitewater o Agua Prieta, perdón, cruzando México, cambia de nombre, pero la parte transfronteriza sigue siendo importante en los impactos. Esta es la parte de Chihuahua. Esta parte de aquí, por ejemplo, es importante. En este mapa no tengo la actualización de las ciudades que están por aquí, pero pueden ustedes darse cuenta de dónde está la concentración de pozos. Esto está basado en la densidad de pozos, ¿no? Ubicados en todas las unidades hidrogeológicas. Y eso es un indicativo de tanto densidad de pozos como profundidad de pozos. Uso, obviamente. Ese es un indicativo de dónde pueden empezar a cambiar los flujos subterráneos, ¿no? Esta es la parte sur. Esta es la parte norte en Deming, en Nuevo México. Y aquí esta es la parte más densa en toda la frontera de los Estados Unidos, México, Estados Unidos. La Mesilla, ¿no? Y acá está Conejos Menanos. A esta parte es una de las más densas también. Y también las más superficiales. La profundidad de estos pozos no supera los 20 metros, ¿no? Aquí, toda esta región. Aquí, esta región es importante, es Achita, Moscos, y además son cuencas, muchas de estas son cuencas endorreicas. Y ya se ha detectado algún flujo, cambio de flujo de la parte de Nuevo México a Chihuahua, en algunas de estas zonas que son estratégicas, ¿no? Por la condición de las cuencas. Y bueno, sabemos que también aquí hay mucho de aguas fósiles, también registradas en la parte norte de Chihuahua, lo cual nos es indicativo de, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Por la baja potencial de recarga. Y bueno, ¿y el tratado qué? ¿No? ¿Qué nos ayuda aquí? Bueno, pues el tratado, para unos es el malo de la película, para otros es un instrumento, para otros es una amenaza, para otros hay que cambiarlo, para otros para, para mí en lo particular es un instrumento privilegio, es uno de los pocos privilegios de los que contamos, porque tiene un elemento que no tiene ningún otro tratado a nivel mundial de aguas, que es la adaptación. Hasta ahorita tenemos 328 minutas firmadas. ¿Qué significan 328 minutas firmadas? Todas ellas son cosas que no tiene el tratado. Y todas ellas tienen el mismo nivel que el tratado, el mismo nivel jurídico que el tratado. Que en 28 veces se ha interpretado, se ha adaptado el tratado, ¿no? Entonces, para mí el tratado es más un aliado. Aquí el problema es ponerse de acuerdo, ¿no?
qué sería la minuta de agua subterránea, qué tendría que decir, cómo tendría que decir, los actores, etcétera, etcétera. Pero el camino está puesto, ¿no?, por el tratado, está abierto como se necesita que sea para poder integrar el punto de las aguas subterráneas. Y de hecho ya pasó. En el 1973 se firmó la minuta 242 y literalmente en esa minuta se dice: en lo que nos ponemos de acuerdo en un tratado binacional de aguas subterráneas, por lo pronto vamos a regular las aguas subterráneas del Valle de Yuma. Y se establecieron límites de extracción en ambos lados de la frontera, etcétera, etcétera. Pues ya existe el antecedente, se sabe el camino. ¿Qué nos falta? Pues parece que la voluntad, ¿no?, de querer hacerlo o de poder hacerlo políticamente, socialmente, jurídicamente. Falta mucha información para poder comprometernos a algo en ambos lados. Y además los sistemas de gobernanza de ambos lados son muy, muy diferentes. Y eso implica un nivel de complejidad que tal vez no estamos listos a enfrentar, ¿no? En Texas, por ejemplo, pues es propiedad privada. Entonces, el agua subterránea es propiedad privada. En México se supone que el agua es propiedad de la nación, pero realmente las concesiones funcionan más como agua subterránea, como agua privada, ¿no? Eh, no le veo la diferencia. Bueno, no me quiero que me avienten tomatazos, pero para mí no hay mucha diferencia operativamente entre una concesión y propiedad privada en México, ¿no? Existe, bueno, ya vimos esto, ya existe el antecedente de la minuta 323, que se adaptó el tratado. México ya no recibe la misma cantidad de agua de acuerdo al tratado del 44 después de la minuta 323. Ni México ni ningún otro usuario. Se recortó 48 millones de metros cúbicos. Y así pueden seguir los recortes. Ese fue el nuevo acuerdo. Digamos, es el nuevo tratado, ¿no?, de aguas entre México y Estados Unidos respecto a la cuenca del Colorado. ¿Necesitamos un acuerdo de aguas subterráneas? Porque esa es otra, luego creemos que lo necesitamos, ¿no? Bueno, ya sabemos que legalmente no necesitamos una minuta, sí. Pero ¿qué tanto las partes interesadas la buscan, no? Y se hizo un estudio también sobre eso, para no decir que nosotros teníamos la razón, más bien para saber qué realmente piensa la gente, ¿no? Los que están ahí todos los días, los que toman las decisiones, los que usan el agua, los agricultores, los empresarios, los industriales, la academia, los que toman las decisiones. Y el resultado fue que el 31% de esa encuesta, digamos, que no considera un acuerdo macro necesario por aguas subterráneas. Más bien, un caso por caso, ¿no? Que tiene mucha lógica si nos ponemos a pensar, porque cada acuífero es diferente, tiene necesidades diferentes, son condiciones muy locales, muy individuales, que difícilmente se pueden replicar en otras regiones. ¿Tiene caso? O sea, ¿tiene lógica que lo hayan pedido así? Claro, tal vez un acuerdo macro, ¿no?, de principios fundamentales, pero esos ya existen a nivel internacional. Pero un acercamiento más de caso por caso, de acuífero por acuífero, pudiera ser más asequible, más factible y mucho más eficiente también. Ahora, el motor para la cooperación entre agua subterránea, México y Estados Unidos, también fue uno de los resultados de estos estudios. Y lo que resultó ser que además de que mejor nos vayamos caso por caso, no intentemos un acuerdo macro, también que no se haya el tema de derechos de agua, eh, digamos, la razón del acercamiento. Es más, literalmente, por lo menos en el caso de Texas, si traemos el tema a la mesa de derechos de agua, no habrá negociación. ¿Qué quiere decir? Que no te puedes meter con ese tema todavía. Pero sí podemos hablar de calidad. De hecho, la calidad de agua es el tema que trae a la mesa a todo el mundo, no nomás en temas de agua subterránea. Esos son los temas que es mucho más fácil llegar a acuerdos binacionales. ¿Por qué? Por el impacto en la salud pública, ¿no? Esto es muy vulnerable, es muy sensible públicamente y por lo tanto tiene que atenderse.
No por nada, el 85% de las minutas firmadas entre México y Estados Unidos sobre agua tienen que ver con calidad, con infraestructura para calidad, saneamiento y delimitación, ¿no?, de los cauces. Todo lo demás es miscelánea. La mayoría es calidad de agua. Por eso también el camino para llegar a algún tipo de acuerdo entre agua subterránea tiene que ser el punto de la calidad. El problema aquí es que no tenemos mucha información de calidad y por eso tal vez también no se ha atrevido a avanzar sobre esta ruta. Lo que este esquema presenta es también niveles. ¿Qué tanto tenemos que hacer esto de la manera formal y qué tanto se puede hacer más de manera informal? Informal quiere decir sin involucrar a las actividades, a las instituciones formales, ¿no?, públicas, sino más a nivel local. Ya ha habido experiencias de ese tipo, sobre todo Ciudad Juárez, El Paso, han tenido experiencias exitosas en el pasado, ¿no? Y este es el caminito. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. El nivel de formalidad, entre más bajo sea, digamos, entre menos esperemos el uno del otro, parece paradójico, ¿no? Pero entre menos, digamos, sí, voy a cumplir esto de aquí a 3 años y voy a bajarle a mi consumo al 30%, entre menos vinculatorios o obligatorios seamos en nuestros acuerdos de manera binacional en temas de agua subterránea, más exitosos vamos a ser, ¿no? Entre más formalidad se integremos a la sigla con agua, menos va a funcionar. ¿Por qué? Porque obviamente se van a integrar elementos vinculatorios, ¿no?, que es lo que, por lo menos en este estudio, los interesados no quieren. Obviamente por la parte de la propiedad privada y por las concesiones en México, ¿no?, que no nos gusta tocarlas, obviamente. Sin embargo, el nivel de achievability viene siendo el nivel de éxito de estos esfuerzos, ¿no? Son más altos, obviamente, cuando hay menos vinculación, son más bajos cuando hay más formalidad. Ahorita el agua subterránea yo diría que está aquí, en la parte del medio. Ahí es donde nos podemos encontrar en estos esfuerzos. Hay algo de momentum por la presión de agua superficial. Hay algo de involucramiento institucional. Está el tema, obviamente, de calidad de agua. Si lo podemos conectar un poquito con el agua superficial, pues bueno, tenemos muchos elementos, ¿no?, para negociar y a lo mejor llegar a una minuta eventualmente. Pero la mayoría de los esfuerzos se concentran aquí, donde el nivel de formalidad es bajo, donde el nivel de esfuerzo, perdón, de logro es alto. Sin embargo, pues muchos se quedan aquí, no logran madurar hasta esta parte, ¿no? A nivel de formalidad, un nivel de formalidad más alto, pues también le da mucho más sustentabilidad. En el largo plazo, mucho más financiamiento, mucho más compromiso institucional, pero tal vez el esfuerzo, los acuerdos, pues no sean tan sistémicos. Y yo creo que la receta, la receta, obviamente, escala local. Enfoquémonos a lo local, a un caso por caso, acuerdos no vinculantes. Hablemos de calidad y medio ambiente, no hablemos de cuánta agua tenemos que sacar. Y obviamente el liderazgo, ¿no? El liderazgo regional. No sé cuánto tiempo llevo, pero yo creo que voy a terminar ahí porque esto es lo último, mi último mensaje y ya me llevo 45 minutos. Es, bueno, nosotros como científicos, ¿cuál es el reto que tenemos? Ante todo lo que vimos son, no nomás la parte subterránea, sino los retos de agua que estamos presenciando en la actualidad. Ya las noticias a nivel nacional en México, en Estados Unidos igual, pues ya como el 80-90% hablan de agua, ¿no? ¿Dónde queda la ciencia? Pues, ¿dónde queda la parte científica? Ya no basta con hacer esto, ¿no? Ya no basta con hacer estudios, ya no basta con tener la razón, ya no basta con presentar información, tenemos que ser efectivos. ¿Para qué sirve esa información? ¿A quién le llega esa información? ¿Qué se está haciendo con esa información? ¿Cómo podemos traducir esa información en actividades específicas de impacto en la sociedad? Y ese es el paso que yo considero es el más importante y el más retador para la ciencia en el futuro.
Con eso termino y muchas gracias por la atención y quedo aquí presente para cualquier duda o comentario. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante escuchar esta conferencia. Nos quedan ahí un par de minutitos antes de cerrar. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, con toda confianza puede levantar la mano, o puede escribir acá en el chat. Bueno, veo que ahí alguien levantó la mano. Es el maestro Julio Valdiviesco. ¿Está por ahí, maestro? ¿Algo que quiera Sí, comentar? por aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Sí, por ahí andamos. Estuve preguntando unas iniciales, pero bueno, ahorita tengo una pregunta. Esa encuesta que hicieron, donde opinaron que 31% que opina que se dejen las cosas como están y 30% que no tiene caso firmar un acuerdo. ¿Cuál es el nivel o el tipo de gente al que le preguntaron? Si fueron igual la cantidad de gente en Estados Unidos o acá, si eran científicos. Esa sería una pregunta, ¿no? Y es una excelente presentación. Felicidades al oponente, a la doctora Sánchez. Qué bárbaro, es un montón de datos. Gracias. Gracias, colega. Sí, con mucho gusto. Sí, se usa un muestreo de los diferentes sectores. Sector industrial, sector agricultura, sector institucional de ambos lados de la frontera. Hay una publicación, con mucho gusto se la hago llegar, estoy tratando de buscarla aquí y aquí le pongo el link y donde viene la publicación completa, viene la metodología, viene el número de preguntas, las personas que se entrevistaron, obviamente no su identificación, pero sí los sectores que representan. Ahorita con mucho gusto la busco y la pongo aquí en el chat, si le parece. Y también se la mando a Miguel Ángel para que la pueda compartir. Doctora Navarro, veo que tiene la mano levantada. Sí, sí, buenos días. Primero que nada, Rosario, pues como siempre, excelente tu plática y tus afirmaciones muy asertivas. No hace falta hacer, no nomás hace falta hacer ciencia, hay que saberla comunicar y hacérsela entender a los demás usuarios. Eso es lo que siempre pregonas en tus conferencias y en la que estamos totalmente de acuerdo. La realidad es que no tengo ninguna pregunta, solamente quiero afirmar que hay que unirnos en este sentido, en este esfuerzo que tú lidereas mediante el foro permanente y que es algo que los que no saben pudieran buscar ahí, ser parte de esta ola de concientización con acciones tangibles, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, colega. Muchas gracias. Qué bueno que estás y qué bueno que te veo. Un abrazo. Te quiero mucho. A todos. Igualmente. Pero Carmen es una gran amiga y colega. Me da mucho gusto verla cada que pueda. Veo que ahí está levantando la mano también Fernando Abdala. ¿Algo que guste comentar? Buenos días, buenas tardes a todos. Me gustaría que la doctora conferencista como poderia desarrollar também acordos binacionais para transferência de tecnologia para o reuso de água, minimizando assim a demanda e a pressão sobre a disponibilidade. Gracias. Gracias, colega. ¿De dónde es usted? ¿Es de Brasil o es de Portugal? Sim, no Brasil, por ahora resido em Catamarca, Argentina, uma zona fronteiriça ao Chile. E acá também há muitas peculiaridades com sua apresentação, todavia também as mesmas dificuldades para as inversões e por políticas públicas que logrem verdadeiramente a melhor qualidade, não somente de la água ofertada às comunidades,
pero também para com o tratamento de cloaca. Há uma deficiência muito grande acá em norte Argentina, sim? Bueno, pero soy de Brasil, de Minas Gerais. Mucho gusto, colega. Y sí, estamos de acuerdo. Y trabajamos también de cerca con algunos colegas de allá, los que comparten el acuífero guaraní, que todos los ojos están puestos en ese acuífero, ¿no? En el acuerdo de ese acuífero y ver cómo se desarrolla en el futuro. Y la tecnología, bueno, estamos todavía lejos de tener específicamente en agua subterránea. Sigue siendo más barato, mientras siga siendo más barato sacar agua subsidiada o sin pagar, como en el caso de Texas, ¿no? Finalmente el agua, uno puede sacar lo que uno quiera, es the rule of capture, ¿no? El que pueda sacar más, pues tiene derecho a hacerlo. Mientras no se impongan límites en la extracción, mientras no se impongan límites se impongan unas tarifas más racionales respecto al uso, a nivel de sequía, etcétera, la inversión en la tecnología para reuso, para reutilización, para tratamiento va a estar limitada. Estamos peleando, ¿no? Con la economía, con el precio, con el valor del agua. Hasta apenas el año pasado, el World Wildlife Foundation sacó un estudio muy interesante que se lo recomiendo, puedo mandar también el link, sobre el valor económico del agua, ¿no? A nivel mundial. Lo que representa, que no se lo hemos dado, está totalmente desvalorizada, ¿no? Los servicios indirectos del agua, los servicios ambientales que provee el agua, ¿en cuánto está valorizado eso desde el punto de vista económico? Uno de los resultados más interesantes es que el valor económico de los servicios hídricos supera el 60% del PIB mundial. ¿Y cuánto estamos pagando por eso, no? La riqueza que nos proveen los servicios ambientales es altísima, pero está desvalorizada. No está en nuestro estado de resultados, pues. No está considerado en nuestro PIB. Ayer haciendo un análisis ya muy específico sobre una cuenca en México, ya ven que siempre el paradigma es, bueno, el norte de México genera, no sé, pero es más alto el PIB que en el sur, ¿no? En el sur de México y tiene la mayor cantidad de recursos de México. Sin embargo, el PIB, la metodología que se usa para contabilizar el PIB no considera esos servicios ambientales que provee el sur de México. Si consideráramos el valor económico de los servicios hídricos del sur de México, estoy segura que estuviéramos compitiendo con el norte, ¿no? En generación de riqueza. ¿Por qué? Porque no está contabilizado. Eso es importantísimo. Y hacia allá tenemos que ir, a valorizar más el recurso en sí, no solo la infraestructura, ¿no? O la infraestructura de abastecimiento, que es lo que normalmente intentamos cobrar, porque tampoco lo podemos cobrar tanto. No supera el 50%, ¿no? A nivel nacional, lo que realmente se puede facturar, ¿no? Y la otra parte pues se pierde y el valor del agua no está contemplado. Por eso nos tardamos, ¿no? En el desarrollo de inversión en infraestructura. Es una cuestión económica desde mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias, doctora. Saludos, colega. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna última pregunta antes de finalizar? ¿Algún Mm, tomatazo? ah, También se eh, vale, también se vale. pues no, yo creo que no hay de esos, doctor. Al contrario, acá en el chat, pues hay felicitaciones, hay pues comentarios muy, muy positivos respecto a su trabajo. Am, Sin embargo, bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Seguramente se quedan ahí muchas, muchas dudas, muchas preguntas para la siguiente. Así que esto no es un adiós, Ah, es, es un hasta luego. no, Am, hasta luego. me queda ahí de pendiente enviarle
el reconocimiento a la doctora Sánchez por esta presentación tan interesante. Ah, y bueno, pues entonces con esto finalizamos esta conferencia. Les recordamos que la Facultad de Ingeniería constantemente está realizando este tipo de actividades para vincular a los alumnos, para vincular a los maestros con investigadores de otras partes de México y de otras partes del mundo. Entonces, nuevamente, aplauso de pie para la doctora Sánchez. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su conferencia. Y bueno, pues a nombre de la Facultad de Ingeniería me permito finalizar este evento. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.